noveno día de las paralizaciones que se registran, particularmente en la zona de la Sierra Central del país. Esto a propósito del rechazo de quienes se manifiestan en contra de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo. Para el análisis del momento político que vive el país, hemos invitado esta mañana al doctor Vladimiro Álvarez Grau, analista político y exministro de Gobierno, quien por su experiencia quisiera iniciar la entrevista, mi querido doctor, bienvenido, preguntándole cuál va a ser el costo político para el gobierno nacional de esa decisión de eliminar el subsidio a los combustibles frente a lo que estamos viendo en estos momentos. Un país que intenta retornar a la calma en buena medida, pero que particularmente en la zona de la Sierra Central se encuentra convulsionado. Bueno, el costo político es bastante elevado, obviamente, cuando un gobierno toma medidas duras, pero en este caso además medida necesaria. Estoy convencido de eso. Pero a la generalidad de los ciudadanos no les interesa tanto lo que ocurre técnicamente, las condiciones económicas reales del Estado ecuatoriano, del gobierno para cumplir con sus obligaciones, sino lo que a todos les interesa es, en definitiva, tener trabajo y tener ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades básicas de toda persona y de toda familia. Aquello no ha ocurrido, por lo que podemos advertir, al menos. Bueno, yo creo que independientemente de esa necesidad y de la sensación de que las medidas adoptadas por el gobierno pueden perjudicarle sus ingresos, o mejor dicho, pueden aumentar la necesidad de su gasto o de su costo de sobrevivencia, hay detrás una gran infraestructura, una gran logística de carácter político, yo creo, estoy convencido de eso y lo vemos todos los días a través de los distintos medios, y eso trae como consecuencia un costo político muy elevado para el gobierno. Doctor, a ver, aquí una puntualización y vale aclararlo. ¿Usted quiere decir que la manifestación o la movilización indígena también tiene un tinte político, o allí se trata únicamente del reflejo de una necesidad de mejorar su condición de vida, una protesta social muy justa? Existe una protesta social indiscutiblemente que pudiera tener su respaldo en esa sensación de que sus necesidades van a verse afectadas por la medida adoptada. Pero pregunto, cuando vemos a quienes participan de estas manifestaciones, a cada una de esas personas de la costa, de la sierra, del oriente, lo que fuera, ¿les afecta tanto la subida de la gasolina eco o de la gasolina super? ¿O del diésel? ¿O del diésel? ¿Les afecta tanto como para pasar días enteros en la calle, teóricamente sin comer, o alguien les está dando de comer a esas miles de personas que vemos todos los días en las pantallas y en los videos? Aquí cabe entonces preguntarse quién financia estas movilizaciones que hoy entran en su noveno día. ¿Quién las financia? Deberían ellos decir quiénes les están dando de comer. Allí, en ese lugar, no en sus lugares de origen, no en sus casas, no en sus domicilios, donde quiera que sea. Allí, en las calles, ¿quién les está dando de comer? Doctor, ¿cuál es la salida a este conflicto? Hay dos posturas plenamente definidas y marcadas. Por un lado, el movimiento indígena pide como condicionamiento para poder entablar un diálogo que nos lleve a una salida y a lograr la paz tan anhelada que queremos para el país. Y piden la salida de los ministros de Gobierno y de Defensa, por un lado, la eliminación o que quede sin efecto el decreto 883 que dejaba sin efecto el subsidio a los combustibles, como los puntos más importantes para poder entablar el diálogo. ¿Qué debe hacer el gobierno en este caso? ¿Deben los propios ministros hacerse a un costado para viabilizar ese clima de paz o no? Mire, por la experiencia vivida, no digamos por quien ha ejercido algunas funciones públicas en momentos realmente difíciles también, sino por cualquiera de los ciudadanos. Cada vez que hay este tipo de movilizaciones, de concentraciones, de marchas, de protestas, unos son los planteamientos o los requerimientos que hacen inicialmente.
y luego van aumentando y van poniendo otros. Hay que recordar una vieja declaración de un ex alto dirigente indígena que también en unas negociaciones se les concedía algunas de sus peticiones y que la educación intercultural bilingüe y que el incremento de tal cosa, el incremento de todo lo otro. Y cuando ya se les concedió todo eso, siguieron en sus marchas, siguieron en sus movilizaciones. ¿Y qué dijo ese alto dirigente indígena? Dijo, es que a los indígenas no se nos compra con caramelitos. O sea, nada es suficiente en un momento determinado. ¿Qué hacer entonces? ¿No debe ceder el gobierno ante esas peticiones? Porque el gobierno también ha puesto como condición que se calme la violencia para ahora sí sentarse a negociar. Por supuesto, hay que plantear en primer lugar objetivos nacionales que sean o que deban ser cumplidos a mediano y largo plazo. Hay que plantear la necesidad del respeto al Estado de Derecho, al orden constituido, a las normas y mandatos constitucionales. Aquello no puede ser negociable. Y eso no es negociable, obviamente. Y, por supuesto, las atribuciones que tiene en un momento determinado el presidente de la República o el gobierno. Y conocer, impulsar lo que son los derechos de los indígenas en un momento determinado en sus respectivos circunscripciones territoriales. Hay que recordar que el derecho a la administración de justicia indígena es en sus respectivas circunscripciones territoriales. Cuando agarran a un coronel, a un policía, a un sargento o a algún agente militar o lo que fuera, en una carretera general del país, eso no es territorio indígena. No pueden aplicar la justicia indígena allí. Entonces también ellos deben leer y deben entender lo que leen en cuanto a los mandatos constitucionales. ¿Cómo están las cosas? ¿Usted cree que nos acercamos o nos aproximamos a ese escenario propicio para el diálogo? Yo creo que se están destapando todos los anhelos, las necesidades insatisfechas, obviamente, de algunos indígenas, pero también están planteando algunos puntos que son exclusivamente de carácter político. Y yo creo que mientras las Fuerzas Armadas y la policía mantengan la convicción de lo que es su responsabilidad constitucional, de lo que es su misión institucional de respaldar al gobierno, mientras eso se mantenga, creo que no habrá la posibilidad que muchos están anhelando desde el punto de vista político dentro del país y desde el ático en algún lugar del mundo. Esas esperanzas no se darán. Pero el expresidente Correa ha dicho que nada tiene que ver, que lo están acusando injustamente, que él no tiene ningún intento de que se provoque un golpe de Estado en el Ecuador. Y lo mismo dicen sus afines acá en Ecuador. Las declaraciones del expresidente Correa, mientras fue presidente, y ahora con mucho más razón, no son creíbles. A veces hay un toque de cinismo en lo que dice, y mientras dice una cosa verbalmente a través de Twitter y las redes sociales, muchas veces dice otras cosas. En todo caso, y hay un hecho que hay que rescatar y que es muy cierto, que tanto los manifestantes como el gobierno nacional, si bien es cierto, tienen sus puntos de diferencia que los separan, hay algo en lo que coinciden. Los indígenas han dicho, y lo hemos visto en pantalla, que han tenido que sacar a palo y a infiltrados correístas, según señalan ellos, y lo mismo denuncia el Ejecutivo, que hay intereses correístas por intentar romper el orden constituido. Lo hemos visto algunos dirigentes de la época correísta que aún están en ciertas funciones, probablemente en la Asamblea y otros, en medio de los indígenas, llamándolos a la movilización, llamándolos a la insurrección, y eso obviamente da lugar a las infiltraciones que se han producido y da lugar, lamentablemente,
a que en muchos casos haya el criterio de que hay que actuar con mayor dureza por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en razón de lo que la legislación llama la legítima defensa. Gracias por su presencia esta mañana, mi querido doctor. A ustedes. Amables televidentes, hemos tenido el análisis del doctor Vladimiro Álvarez Guerao, quien en resumen ha dicho algo que es esencial, sobre todo para poder mantener la paz y la democracia en el país. El rol que juegan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su compromiso para con ese orden constituido es vital. Solamente de esa manera podremos garantizar el derecho de todos los ecuatorianos a vivir en paz y a ir en la búsqueda de esa anhelada paz, que se brinden las condiciones para poder ir a un diálogo que nos ayude a salir de este difícil momento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, Primera Emisión.